días con todos. Damos comienzo a los sábados latinoamericanos en concreto. Espero que todos se encuentren muy bien en estos momentos atípicos. Voy a dar comienzo a la ponencia con la ingeniera Natividad García. Ella tiene estudios en Ingeniería Civil en la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador. Es máster en Diseño y Gestión de Dirección de Proyectos en la Universidad de León de España. Tiene un doctorado en el Imperial College London, en Reino Unido. En su experiencia laboral se ha desempeñado como diseñadora de hormigón y hormigones especiales. Cuenta con más de 10 años de experiencia en este trabajo. Trabajó en el puente de la Bahía de San Vicente para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército como jefa de control de calidad del hormigón. Trabajó en Holcim, Ecuador, como coordinadora de gestión de calidad. Actualmente está como docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Muchas gracias. Le cedo la palabra, ingeniera Natividad. Bueno, buenos días con todos. Espero igual que estén todos bien. Primero que nada, muchas gracias por la invitación de la CI, el capítulo de Ecuador, para poder hablar un poco sobre la importancia de elegir adecuadamente los materiales y su influencia en la resistencia. Esta es un poco la agenda que vamos a ver el día de hoy. Yo voy a comenzar con un poco hablando sobre componentes del hormigón, luego conceptos fundamentales del control de calidad del hormigón, criterios de aceptación y posibles daños en las estructuras de hormigón. Eso es un poco de hormigón armado y las respectivas conclusiones para finalmente pasar a la parte de preguntas. Entonces, como componentes del hormigón, nosotros conocemos que tenemos los agregados, sean finos y gruesos, tenemos el cemento, tenemos aditivos, tenemos el agua, ¿no? Todo eso nosotros lo seleccionamos de acuerdo a las especificaciones, sean las normas de la localidad, en este caso en Ecuador aplican las normas INE, y también las ASTM, ¿no? Las American Standard Textile Materials. Y de ahí nosotros ejercemos un control de calidad en estos materiales. Luego que nosotros hayamos podido elaborar el hormigón, también tenemos que hacer el control de calidad del hormigón como tal y finalmente lo del proceso constructivo, ¿no? Para de ahí poder ensayar y saber las resistencias respectivas. Entonces, cuando nosotros hablamos de componentes del hormigón, tenemos que tomar ciertas variables o parámetros, como por ejemplo factores económicos, las propiedades mecánicas, propiedades no mecánicas, consideraciones de producción y construcción, propiedades estéticas, siempre tomando en cuenta la calidad ambiental y la durabilidad, ¿no?, de los mismos. Entonces, cuando hablamos de factores económicos, lo primero que nosotros vemos es la disponibilidad y costos de materias primas, ¿no? Esto es fundamental porque si nosotros vamos a hacer, supongamos, una construcción en un sitio X, tenemos que ver primero la disponibilidad de materiales que hay en esa localidad y hacerle las caracterizaciones, ver si es óptimo y lo podemos usar, ¿no? Si no, tenemos que usar materiales que estén disponibles, que estén cerca, y de ahí igual calcular los costos, el transporte, porque si nosotros tenemos que transportar más distancia, sabemos que se va a ser un poco más costoso el diseño, pero ahí tenemos que ver ya la diferencia de precios y calidad que vamos a tener, ¿no? De ahí la colocación y mantenimiento. Propiedades mecánicas, sabemos que es la respuesta del material a cargas externas, entonces nosotros tomamos ciertos parámetros como condiciones de carga, relaciones tensión-deformación, comportamiento elástico, elastoplástico y viscoelástico, los efectos de temperatura y tiempo, trabajo de energía y falla y seguridad, ¿no? Eso es en cuanto a propiedades mecánicas. De ahí propiedades no mecánicas que tomamos en cuenta todos estos materiales que componen el hormigón, que es la densidad y peso unitario, expansión térmica y características de superficie, ¿no?, que vamos a ver en qué inciden en forma general cada una de estas, ¿no? De ahí consideraciones de producción y construcción, lo mismo, disponibilidad de material, producción y consumo de energía, instalación y que sea una mano de obra capacitada, ¿no? De nada nos sirve nosotros tener un óptimo control de calidad, tanto en los agregados, en todos los materiales que componen, si no tenemos igual una mano de obra capacitada que nos asegure que todo el procedimiento, desde la producción del hormigón hasta cuando ya esté fundido el elemento, tenga las condiciones óptimas, ¿no? En propiedades estéticas, la apariencia del material, diseño artístico y técnico y que sea aceptado por la comunidad.
Entonces, si nosotros vemos el hormigón en cuanto a metros cúbicos, si se dan cuenta, en un metro cúbico tenemos un porcentaje volumétrico aproximado de 38% de grava, 33% de arena, 1% de aire, 18% de agua y 10% de cemento, ¿no? En cuanto al costo, nos podemos fijar aquí que el 60% corresponde al cemento, ¿no? De 20% de grava, 19% de la arena. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco de las características generales que debemos tomar en cuenta con cada uno de los materiales, ¿no? Entonces, comencemos por el cemento, un poco recordando los tipos de cemento. Vemos que tenemos tres, que son los cementos naturales, que son las mezclas homogéneas de caliza y arcilla. Cemento Portland, clinker y yeso, que son mezclas de caliza y arcilla en una composición determinada. Y los compuestos, que son clinker, yeso y los componentes minerales. Entonces, aquí tenemos las tres generaciones de los cementos, que está normado, bueno, en la INEN, que es la norma que corresponde aquí al Ecuador, y la norma internacional que, por ejemplo, vemos la primera generación es la STMC 150, la segunda la STMC 595 y la tercera la STMC 1157. Entonces, en cuanto a la de la primera generación, ese es cuando hablamos del cemento Portland puro, ¿no? Tenemos yeso y clinker, que son los cementos generales, 1, 2, 3, 4, 5, y es la primera normativa establecida, ¿no? De ahí la segunda es la que ya tenemos ahora, cementos hidráulicos compuestos, que es yeso, clinker, y tenemos los componentes minerales, que ya vamos a ver para qué sirven estos componentes minerales y qué beneficio le dan en este caso al cemento y por ende al hormigón, ¿no? Definen los componentes adicionales en cantidad y calidad, pueden ser binarios o ternarios, y tenemos aquí tres tipos de cemento. El cemento con escoria de alto hornos, los Portland puzolánicos y el cemento compuesto ternario, ¿no? En cuanto a tercero, ya tenemos en cambio los cementos hidráulicos por desempeño, que es yeso, clinker y los componentes minerales. Y aquí tenemos que ya eliminan restricciones en la composición química del cemento. Y podemos ver que tenemos diferentes tipos, ¿no? Que son los 6 tipos de la tercera generación. Encontramos el cemento con construcción en general, alta resistencia inicial, moderada resistencia a los sulfatos, la alta resistencia a los sulfatos, el moderado calor de hidratación y el bajo calor de hidratación, ¿no? ¿Qué efecto tienen estos componentes minerales o MIC que veíamos en las diapositivas anteriores? Bueno, mejora las propiedades del hormigón fresco, le da menor calor de hidratación al hormigón, estructura densa, una baja permeabilidad, desarrollo de resistencias a largo plazo, por ejemplo, el de alta resistencia inicial también, alta resistencia química, un contenido efectivo menor de álcalis y le da un color un poco más claro, ¿no? Cuando estamos hablando de los cementos puros, o sea, los cementos de tipo de la primera generación, ¿no? La importancia de usar estos componentes minerales es la sostenibilidad, ya que en la fabricación del cemento, sabemos que la fuente principal de emisiones de CO2 ocurre durante la producción de clinker, ¿no? Ese combustible que alimenta los hornos, así como todo el proceso hasta el transporte, va a producir emisiones. Entonces, los cementos Portland generan gran cantidad de CO2 por tonelada producida y los cementos hidráulicos compuestos, o sea, parte del clinker que tiene como componente el cemento, se sustituye por estos componentes minerales. Por ende, se va a generar menor cantidad de CO2 por tonelada producida, ¿no? Es por eso que los cementos hidráulicos por desempeño tienen mayor libertad en la materia prima, disminuye emisiones por tonelada producida y son los que ahora se están usando en las distintas cementeras, ¿no? En cuanto a agregados, hay ciertas propiedades que nosotros tenemos que hacer cumplir. Para eso nosotros, vamos, el productor de hormigón puede tener un plan de calidad, tanto para los materiales como también para todas las balanzas y todos los sistemas que se necesiten para elaborar el hormigón, ¿no? En este caso, supongamos para los agregados, pueden contar con un plan de calidad en el que se mencione que yo qué sé, cada semana se hace al menos una granulometría, el módulo, calcular el módulo de finura, etcétera. Entonces, eso nos va a servir siempre tener un plan de calidad, así vayamos a hacer tal vez producciones menores para poder saber que el producto igual se mantiene de una calidad, ¿no? Porque si ustedes van a comprar, supongamos, comienzan
con este material. Saben que la productora de los agregados le da con estas características, pero ¿qué pasa después de 1000 toneladas que le hayan proporcionado? Ya no cumple con las mismas características iniciales con las que ustedes hicieron el diseño, ¿no? Va a afectar y va a variar finalmente el diseño de hormigón, ¿no? Por eso es importante ir verificando y tener ese plan de calidad que les menciono, ¿no? Entonces, entre las propiedades de los agregados encontramos forma de partícula, la gradación y textura superficial, solidez y durabilidad, tenacidad, dureza y resistencia a la abrasión, absorción y gravedad específica, peso volumétrico y vacíos en el agregado, resistencia y módulos y materiales nocivos y la reactividad al caliagregado, ¿no? Que esos son los generales, las propiedades que nosotros tenemos que verificar de los agregados, ¿no? Y aquí podemos ver una gráfica interesante que cuando nosotros tenemos partículas esféricas vamos a tener menos espacios vacíos entre sí, ¿no? Vamos a decir que tenemos un mejor empacado del hormigón y por lo tanto vamos a requerir menor pasta lubricante para que los cubra con la misma movilidad. En cambio, si nosotros tenemos este tipo de agregados que son partículas planas o alargadas, van a dejar más espacio entre sí y por lo tanto el hormigón como tal se va a empezar a trabar, ¿no? Entonces, tal vez en ese caso nosotros necesitamos más cemento para poder hacer la mezcla, por lo tanto va a ser mucho más costosa y si es que alcanzamos la misma movilidad, ¿no? Entonces, para eso es importante también verificar la gradación de los agregados, que es básicamente la distribución de todas las partículas, que lo encontramos en la STM C33, ¿no? Y en la localidad, o sea, en Ecuador, la INEN 872. ¿Y cuál es la importancia de verificar en la STM C33? Es que vamos a tener un mejor empaque, como vemos aquí en la gráfica, ¿no? La pasta de cemento va a llenar todos los huecos entre los diferentes tamaños de los agregados y por ende vamos a tener un mejor empaque y por lo tanto va a repercutir en tener igual mejores resultados de resistencia, ¿no? Y de durabilidad también. Aquí vemos un ejemplo de la gradación, eso lo encontramos en la STM-C33, entonces nosotros hacemos una combinación de los tamaños de agregado que nosotros tengamos y con eso nosotros ya podemos hacer el respectivo diseño del hormigón. Vemos un ejemplo de que si nosotros cogemos o hacemos caso a la STM-C33 de acuerdo a todos los agregados que tengamos, vamos a tener, como vemos en la primera figura que estoy señalando aquí, y esto va a repercutir en una buena resistencia y durabilidad. En cambio, si nos damos cuenta aquí, no está distribuido uniformemente los agregados, vemos más agregados con partículas alargadas y si se dan cuenta en este caso específico, en este espacio, no tenemos ni siquiera agregados, ¿no? Por lo tanto, si nosotros hacemos la rotura y obtenemos la resistencia, por ejemplo, ahí, puede ser que se fisure aquí y que falle aquí y a la final no vaya a ser una resistencia óptima, ¿no? Por ende, es importante tener siempre la caracterización de los agregados siguiendo la norma para poder verificar igual así la resistencia, ¿no? Que se cumpla. Otro aspecto en los agregados es la textura superficial. Sabemos que la rugosidad de la superficie del agregado juega un papel importante. Entonces aquí vemos una falla con presión por pérdida de adherencia, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos la rotura de los cilindros, igual nosotros podemos darnos cuenta cómo falla y por qué a la final falló, ¿no? Como en este caso, que lo vamos a ver a finales de la presentación con unos ejemplos. En cuanto a aditivos, sabemos que podemos usarlos para mejorar ciertas características del hormigón, como por ejemplo en el estado fresco, nos puede ayudar para reducir el contenido de agua, aumentar la trabajabilidad, reducir la segregación. En estado endurecido, mejorar la resistencia a la abrasión, etc. Lo importante aquí también es contar con un plan de calidad para los aditivos. El mismo plan de calidad que les decía que mantiene la planta, y tener una contramuestra en cada ciertos kilos de entrega de aditivos. ¿Para qué es importante esto? Porque si en algún momento tienen un reclamo de resistencia, ustedes verifican con esa contramuestra qué lote fue, van a la proveedora de hormigón, verifican qué muestra es, y a la final pueden determinar o detectar
cuál material del hormigón les afectó para que la resistencia sea tal vez baja, ¿no? Pues es importante contar con ese plan de calidad. Entonces, entre los tipos encontramos el reductor de agua, retardantes, acelerantes, incorporadores de aire y más, ¿no? Las normas que aplican está la STMC 494, ACTMC 1017 y la STMC 260. Y las razones de que nosotros usamos aditivos en nuestro hormigón es primero para reducir costos, lograr ciertas propiedades que las mencioné, como mejorar la resistencia, la trabajabilidad, etcétera, garantizar la calidad del hormigón en todas las etapas. Esto es importante notar porque, por ejemplo, si ustedes tienen que trasladar el hormigón de aquí a una obra que está localizada a 45 minutos, ustedes saben que pueden usar una cierta cantidad de retardante, ¿no? Ustedes ya hicieron la muestra en el laboratorio, verificaron que cumple todos los requisitos, utilizan ese retardante y a la final el hormigón va a llegar con las características óptimas que se solicitó. Otra razón, emergencia durante las operaciones. ¿Qué pasa si supongamos el tambor mezclador de la planta de hormigón tiene una avería, tal vez una falla pequeña, pero igual va a retardar el ciclo del mezclado del hormigón, de la producción. Entonces, si ustedes tienen un hormigonado masivo, digamos de 100 metros cúbicos, ustedes recién llevan el quinto carro, entonces necesitan tal vez usar un poco de retardante hasta poder reparar ese daño en la planta y poder continuar con la mezcla de hormigón, ¿no? Entonces, para eso también sirve. Pero debe tenerse en cuenta que ningún tipo o cantidad de aditivo se considera sustituto de una buena práctica constructiva, ¿no? Todo va de la mano. Cuanto al agua, los criterios de aceptación lo encontramos en la CTMC 1602, en la INE 2617, en el cual están las características de resistencia y de fraguado que necesitamos que cumpla el agua, ¿no? Normalmente se utiliza agua potable, pero hay ciertos casos que nosotros tenemos que verificar, igual si hay impurezas, ¿no? Ya que supongamos si tenemos álcalis, carbonatos y bicarbonatos, lo que va a hacer es retardar el fraguado, o si tenemos cloruros, sabemos que si tenemos un hormigón armado va a influir en la corrosión del acero. Entonces hay que verificar todas estas impurezas de acuerdo a las normas, tanto el sulfato, otras sales. Si es agua de mar, también no se utiliza para el hormigón armado por los cloruros que tiene. Y verificar normalmente la materia orgánica, cuántas partes por millón tiene, etc., ¿no? Entonces, este es otro material que nosotros tenemos que verificar, que en este caso es el agua, porque otros efectos adversos causados si tenemos impurezas, podemos notar, como vemos aquí, formación de carbonato de calcio, corrosión del acero o inestabilidad de volumen, y finalmente todo esto se ve traducido en una durabilidad reducida. Entonces, si nosotros hablamos de un hormigón de calidad, tenemos que tomar en cuenta ciertas características que debe tener, que es trabajabilidad, durabilidad, la resistencia para la cual se está diseñando, apariencia y la economía, ¿no? De ahí las características de la mezcla. Cuando nosotros tengamos todos nuestros materiales, nuestros agregados, cemento aditivo, sabemos que calculamos con la resistencia relacionada al cemento, tamaño y volumen del agregado, contenido de aire, el asentamiento o remanimiento, contenido de agua, contenido y tipo de material cementante y aditivo, ¿no? Esto, ¿para qué es? Según el método de proporcionamiento del hormigón que nosotros empleemos. Sabemos que hay algunos métodos, como el del ACI, el del ACI 211, que es para hormigón convencional, que es el más común que se emplea, excepto si nosotros tenemos que ya hacer diseños de hormigón de alta resistencia, que tal vez ya no influye solo la relación agua-cemento, sino también la relación agua-material cementante, ¿no? De ahí está el método de Fuller, el de Faury, el de Bolomey, la experiencia de campo y siempre hacer mezclas de prueba, ¿no? Eso es muy importante, siempre hay que hacer. Por más que nosotros tengamos experiencia en diseños de hormigón y tal vez vemos los agregados, ya sabemos si solo al observar vamos a ver si tiene materiales finos, si tiene tal vez algún material orgánico,
pero igual nosotros tenemos que hacerle toda la caracterización a los materiales y hacer una mezcla de prueba con esos materiales, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco de los conceptos fundamentales del control de calidad. En este caso, sabemos que calidad lo encontramos en la Organización Internacional de Normalización, la ISO 9000, en el cual se aplica a cualquier bien o servicio, ¿no? Entonces, son todas las condiciones o características del producto o servicio que sustentan su habilidad para satisfacer necesidades establecidas, ¿no? En este caso, para nosotros, que estamos hablando del hormigón o ingeniería civil en general, nosotros tenemos que verificar que la calidad se cumpla de acuerdo a lo que se define en el alcance del trabajo, ¿no? Entonces va a ver las expectativas del cliente, que es el que está solicitando el hormigón, con todo el cumplimiento de las normas, de los agregados y del hormigón como tal, ¿no? Entonces, si nosotros mencionamos esto, tenemos que dos partes, la garantía de calidad y el control de calidad, ¿no? Garantizamos la calidad con todos los procesos, haciendo todas las actividades que estén planificadas, sistemáticas, siempre cumpliendo los requisitos, y el control de calidad ya del producto, en este caso desde los agregados hasta cuando esté el producto final, que nosotros hemos ensayado y tenemos la resistencia adecuada que solicitó el cliente, ¿no? Entonces, aquí en el hormigón premezclado tenemos dos partes, la que cumple el proveedor de hormigón y el cliente, ¿no? En parte del proveedor está la elaboración y el transporte, y en el cliente la colocación, compactación y el curado respectivo. Entonces, en cuanto al proveedor, sabemos que el proveedor va a hacer el plan de calidad que les menciono, cumplir todas las condiciones del hormigón en estado fresco, seleccionar la materia prima, el proceso de elaboración, con tal de que asegura la calidad, ¿no? Y de ahí por parte del cliente, ya cuando llega el hormigón a la obra, tiene que verificar primero la temperatura, el asentamiento, el contenido de aire, de ahí el estado endurecido, seguir los procedimientos constructivos y asegurar la calidad de este proceso constructivo, ¿no? Para finalmente tener un control de calidad del producto final. Como les digo, todo esto es un proceso desde que comenzamos con los agregados hasta obtener el producto final. Entonces, tenemos que conocer los materiales, características y cuál es el producto final esperado, que normalmente nosotros lo podemos verificar en la durabilidad para la que diseñamos y también para la resistencia. Definimos la técnica correcta, medimos características, controlamos las variables y se planifican, ¿no?, inspecciones y las evaluaciones. Entonces, en cuanto a calidad del hormigón fresco, está el muestreo, la temperatura, el asentamiento, contenido de aire, densidad fresca, elaboración de especímenes. Y en el endurecido está la resistencia, ¿no?, también la permeabilidad y la densidad. En el caso de que haya problemas de calidad del hormigón, no necesariamente. Si nosotros seguimos todo el procedimiento para verificar los agregados y todo se llevó a cabo correctamente, a la final también puede haber un reclamo de resistencia. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí vamos a recurrir a los ensayos no destructivos y a los ensayos destructivos, ¿no?, que ya lo vamos igual también a ver brevemente. Entonces, el control de calidad del hormigón, una vez que nosotros ya hemos obtenido nuestra muestra, ya hicimos toda nuestra mezcla de prueba, verificamos todos nuestros agregados, etcétera, ya estamos listos para producir el hormigón, ¿no?, y para dar a nuestro cliente el hormigón requerido. Entonces, aquí vemos un ejemplo general del ciclo que tenemos que llevar, ¿no? Primero que nada, el productor de hormigón va a producir el diseño de hormigón de acuerdo a todos los requerimientos, toda la resistencia, durabilidad, etcétera. Llega a obra y se toma el asentamiento, la temperatura, se hacen los cilindros, se lo transporta, se necesita el curado respectivo y finalmente se lo ensaya, ¿no?, para saber la resistencia, sea la compresión, sea la flexión. Entonces, en muestreo, sabemos que está en la STM 172, un volumen mínimo de 28 litros. Nosotros tomamos en una muestra compuesta de 2 o más porciones, que la vemos aquí,
remezclamos, combinamos e iniciamos la fabricación de nuestros cilindros, ¿no? Y en los máximos 5 minutos hacemos el asentamiento, que ya sabemos que no nos lleva más allá de 2 minutos y medio, la temperatura y el contenido de aire. Entonces, uno de los errores comunes que nosotros vemos en las obras es que, por ejemplo, cuando van a tomar los cilindros, aquí podemos notar una carretilla abandonada, ¿no? Esto fue tomado de una obra hace un par de años. Entonces ya tenía más de 25 minutos y la tenían abandonada esta carretilla sin tomar las muestras, ¿no? Entonces, eso va a repercutir finalmente, por más que nosotros seguimos un plan de calidad, tomamos todas las condiciones necesarias, llegó el mixer con todas las condiciones de asentamiento, temperatura, aire, etcétera. A la final, cuando van a hacer la rotura de estos cilindros, no va a representar un producto de calidad, ¿no? Y no fue por todo este procedimiento, sino porque simplemente la carretilla estaba ahí con la muestra abandonada por mucho más tiempo del permitido. ¿Qué pasa ahí? Si no tienen control, va a perder agua y por lo tanto se va a secar y va a ser bien difícil hacer los cilindros. A la final ustedes ven en la obra que lo hacen los cilindros, como sea, pero eso va a repercutir igual en la resistencia, ¿no? Entonces, cuando hacen la muestra, nosotros sabemos, vamos, cuando es el hormigón premezclado es 2 o más porciones en intervalos espaciados regularmente, y cuando es pavimentadora se hace de al menos 5 puntos diferentes del hormigón descargado, ¿no? Aquí vemos un pavimento y lo más importante es evitar la contaminación de la muestra. De ahí tenemos que tener un acta de muestreo que está en la INE 1763 o en la CTM 172, en la cual se menciona, supongamos, lugar, fecha, hora del muestreo, nombre del proyecto, y especialmente aquí tenemos que tomar nota que necesitamos colocar el número de día de remisión, el punto de la toma de la muestra y el elemento fundido. ¿Para qué es esto? Pues si tenemos un reclamo de resistencia futuro, lo que se va a hacer es poder hacer la trazabilidad de qué a la final pasó, ¿no? Nosotros, toda en la planta de hormigón tienen todos los materiales que fueron pesados, tienen la contramuestra, entonces pueden ver a la final qué fue lo que pasó y por qué no da la resistencia, ¿no? Porque puede ser una parte del proceso constructivo de la toma de cilindros, etcétera, como puede ser alguna falla, error de alguna balanza, etcétera. Por eso es que está la trazabilidad y se necesita el número de guía de remisión y el elemento fundido para identificar dónde se colocó ese hormigón que está dando problemas de resistencia, por ejemplo. En la frecuencia de muestreo, un ensayo promedio mínimo de 2 especímenes. Hay veces que se necesita ensayos adicionales a otras edades. Normalmente sabemos que se rompe 7, 14, 28, pero a veces se toma 2 cilindros a 3 días para saber cómo está el crecimiento de la curva de resistencia. Y también se toma tal vez 2 testigos para romperlo a 90 días. Lo importante es siempre considerar que es mínimo 2 especímenes por edades, ¿no? Que también se ha visto que tal vez toman solo 3 cilindros, uno para 7, uno para 14 y uno para 28, lo cual, si es que no dio este cilindro, ya no tienen otro con qué comparar esta resistencia, ¿no? Entonces, por eso es importante 2. De ahí el asentamiento, sabemos que tienen que cumplir ciertas características todos el cono, la base, el cucharón, para que cumpla con para poder ser representativo cuando tomemos el asentamiento. Y lo importante aquí es, humedecemos el cono y la placa base, apoyamos el molde y tomamos el asentamiento, ¿no? Llenamos en 3 capas iguales, 25 inserciones, y de ahí enrasamos ya la superficie, levantamos el molde en un tiempo de 5 más menos 2 segundos, ¿no? Y ya medimos y registramos el asentamiento con una aproximación de 5 milímetros. ¿Cuáles son los errores comunes en la toma de asentamiento? Tomamos sin la placa base, como podemos darnos cuenta aquí, en hormigón, en madera o directamente en el piso, ¿no? De ahí en la temperatura, hay ciertos requisitos a veces que tiene que cumplir el hormigón en cuanto a temperatura. Entonces, se lo toma con una aproximación de más o menos 0.5 grados centígrados. El termómetro un rango de 0 a 50 grados y lo podemos tomar en la carretilla, en el equipo de transporte, con tal que siempre esté cubierto al menos 75 milímetros o 3 pulgadas en todas las direcciones, ¿no?
y registramos la temperatura con una aproximación de más o menos 0.5 grados. En cuanto a los moldes, está en el STM 31, que será acero o material no absorbente, indeformables, estancos, provisto de una base firme y que sean limpios, y se le pone aceite, ¿no?, ligeramente antes de colocar el hormigón. Entonces, el diámetro del molde debe ser al menos 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. Esta es una de las características que obtenemos cuando estamos haciendo la evaluación del agregado. Y aquí es importante notar que la altura es 2 veces el diámetro. Si tenemos un tamaño máximo nominal del agregado de 19 milímetros también, el diámetro sería 19 por 3, o sea, 57 milímetros, y podríamos usar un cilindro de 100 milímetros de diámetro. Que antes simplemente decían, no, no se puede, y solo podemos usar, antes se usaban solo los cilindros grandes, ¿no? Pero igual son de 15 por 30, pero igual es más difícil de manejarlos, más pesados, y ocupan más espacio en la piscina de curado, ¿no? Cuando si tenemos un tamaño máximo nominal de 19 milímetros, tranquilamente podemos usar un cilindro de 10 por 20. Los errores comunes en cuanto a los moldes, moldes de PVC, deformables. Estas fotos son tomadas en obra, y que son fotos reales con una base, como se dan cuenta, con una base de madera o simplemente unos moldes de PVC, ¿no? Entonces, eso aproximadamente le puede disminuir un 14% mínimo a la resistencia cuando ustedes ya ensayen ese cilindro, ¿no? El apisonador de la varilla, debemos evitar usar varilla corrugada, y además tiene que ser la punta redondeada, ¿no? Si es una punta cuadrada, lo que va a hacer es empujar los agregados y va a segregar el hormigón. Entonces es importante que sea, primero que sea lisa, punta redondeada y un acero material no absorbente. Lo mismo con el cucharón, que sea adecuado. Como notamos aquí, hay veces que tenemos implementos incorrectos, como por ejemplo una llana, que lo que va a hacer es segregar el hormigón, solo vamos a coger los agregados, y cuando hagamos el asentamiento no va a ser representativo. O lo mismo cuando a veces van a notar en obra que cortan un envase plástico y con eso obtienen la muestra, ¿no? Para eso tienen que usar un cucharón que es normado y viene con el cilindro directa, con la prueba del cono directamente. De ahí, cuando se moldean, tiene que ser una superficie uniforme, no superficie irregular. De ahí el moldeo de especímenes, sabemos que va a depender del asentamiento del hormigón. Mayor o igual a 25 milímetros tenemos varillado vibrado, menor a 25 vibrado, ¿no? Y de ahí, si tenemos el tamaño del diámetro del cilindro, que es el más común que se está usando, es el de 100 milímetros, 2 capas iguales y 25 varilladas por capa. Eso sí, no olvidemos que en cada capa tenemos que golpear con el martillo de goma de 10 a 15 veces después del varillado, y este martillo de goma también está normado con una masa de 0.6 kilos más menos 0.2 kilos. De ahí lo mismo cuando eso para cilindros, de ahí si nosotros estamos hallando vamos a ensayar vigas, en este caso para hallar el módulo de rotura a flexión, tenemos el ancho de la viga, si tenemos el 150-200, 2 capas, 50 varilladas por capa. Y de ahí, cuando ya tengamos nosotros nuestros moldes de especímenes, sean los cilindros o sea las vigas que acabamos de ver, es importante identificar de tal manera que no alteremos la superficie. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, con marcador permanente, etiquetado sobre el molde con un papel, o etiquetado con un papel en la cara superior, ¿no? Lo más importante es que nosotros no alteremos esa superficie. Y de ahí lo que normalmente se ve en las obras es, como vemos aquí, le han rayado la superficie con un clavo. Está bien identificado, tiene la fecha, tiene el elemento y tiene el mixer, pero lo han rayado con un clavo, ¿no? Y eso, por terminación áspera, puede repercutir en al menos 12% de resistencia menos del hormigón cuando se lo ensaye. De almacenamiento y curado inicial, para hormigón menores de 40 megapascales, es de 16 a 27 grados centígrados, y para mayores a 40, de 20 a 26 grados centígrados.
De ahí unos errores comunes es permitir que la mezcla pierda humedad, como por ejemplo dejar los cilindros al sol, dejarlos o cubrirlos con madera, ya saben que la madera va a absorber el agua de la muestra, o dejarlos directamente en la intemperie. Si nosotros no tomamos en cuenta el curado bajo el agua, como vemos aquí, si lo curamos bajo el agua vamos a obtener el 100% de la resistencia. Pero si, por ejemplo, aquí está desprotegido a la sombra, vamos a tener aproximadamente un 75%. Si se dan cuenta cuánto repercute simplemente por haberlo dejado, sea desprotegido al sol o a la sombra. De ahí, las probetas no se van a transportar dentro de las primeras 48 horas, se deben desmoldar en 24 más o menos 8 horas y le resta aproximadamente un 8% de la resistencia por manejo descuidado, ¿no? Como nos damos cuenta aquí en la primera foto, eh, por no colocarle aceite en el cilindro, si se dan cuenta están golpeándolo contra una piedra, ¿no? Y esto es para poderlo desmoldar. Y aquí lo mismo hicieron en estas vigas y a la final las dejaron ahí sin curarlas. Entonces, eso también va a repercutir. Entonces, lo mismo, no nos sirve de nada que nosotros hayamos hecho todo un plan de calidad para que al final uno se encuentre esto en las obras, ¿no? Pues es importante también trabajar de la mano con el cliente para igual dar asesoría, explicarle, primero, mostrarle el plan de calidad para que ellos sepan que el producto va 100% cumpliendo todas las normas y que ya es parte también de ellos para que todo, en este caso, el hormigón cumpla con los requisitos solicitados. Entonces, las muestras tampoco serán transportadas hasta al menos 8 horas después del fragado inicial. Para esto es importante, como vemos aquí, supongamos en la fotografía, transportarlos tal vez sean unas camas de arena, sean algunos, pero lo más importante es que no se los transporte como lo vemos aquí en esta gráfica, ¿no? Porque van uno encima de otros y esto le puede restar al menos 7% de la resistencia por esos golpes excesivos. De ahí hay que mantener las probetas totalmente inmersas en agua, a una temperatura de 23 más o menos grados centígrados y más o menos 2. Y aquí vemos que tienen que estar siempre en curado, ¿no? ¿Qué es lo que se ve aquí, supongamos, como errores comunes? Acumulación de probetas en tanques. Ustedes saben que estos tanques para llegar al fondo tal vez lo tuvieron que simplemente botar el hormigón, por lo tanto se pudo raspar la parte inferior y ese golpe le va a igual restar resistencia, ¿no? Otros errores comunes es como vemos aquí, por falta de espacio, simplemente se las curó el ambiente y se dejan las muestras desprotegidas al sol, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa aquí? Se hace la rotura y no da la resistencia y van a decir los agregados no eran de calidad. Cuando no, si todo se hizo bien, a la final simplemente fue por este descuido que parece un error o algo pequeño, pero sí repercute considerablemente en la resistencia, ¿no? Imagínense la suma de todo lo que, ciertos parámetros que hemos hablado, la suma es todo eso combinado, va a reducir en un alto porcentaje o un porcentaje considerable la resistencia. Entonces, ¿qué ocurre si no curamos? Lo mismo va a verse reflejado en la resistencia. Si hemos curado los 28 días, como vemos aquí, tenemos el 100% de la resistencia, ¿no? Si hay 3 días sin curar, por ejemplo, aquí tenemos 88% de la resistencia. De ahí tenemos que prevenir un poco las fisuras, que va de la mano también con el proceso constructivo, cuando aparecen las primeras fisuras. Eso se puede dar porque tenemos una baja temperatura del aire, baja humedad relativa, alta velocidad del viento y alta temperatura del hormigón, ¿no? Para lo cual nosotros tenemos que tomar ciertos parámetros con el anemómetro, termómetro, higrómetro, que tomamos en cuenta temperatura del hormigón, la humedad relativa, temperatura del ambiente y la velocidad del viento. De ahí calculamos la tasa de evaporación con el ACI 305 y podemos ver cuál es la tasa de evaporación tanto en el campo y la permisible, que en este caso es 0.5. De ahí un poco de la temperatura del hormigón, sabemos que el ACI 305 limita a 35 grados. Muchas veces, supongamos en climas cálidos o como aquí en Guayaquil, se usa agua helada con chillers especiales que en este caso la mantienen que a 5 o 6 grados centígrados, ¿no? Y en otros casos, cuando se está fundiendo algo masivo, por ejemplo una zapata,
yo que sé, de más de 150 metros cúbicos, se puede usar igual hielo, ¿no? De ahí, si aparecen las primeras fisuras, nosotros rehidratamos para recuperar el hormigón y de ahí durante el acabado no debe haber agua libre para evitar crear una superficie de menor calidad. De ahí pasamos a la resistencia, ya hemos visto todo lo que es en estado fresco y un poco de fisuras, y pasamos a la parte de la resistencia, que tanto he dicho que va a repercutir, ¿no? Que ya hemos hecho todo esto, pero igual se ve en la resistencia, al final, el resultado. Entonces, para eso necesitamos una presa de ensayo con suficiente capacidad, permitir la aplicación de una carga continua y sin choque, verificar la calibración de las prensas. Es importante no usar prensas donde la velocidad de carga no sea constante, donde no sea posible controlar la velocidad de carga y revisar que no hayan fugas de aceite. Entonces, en cuanto a los especímenes, nos damos cuenta en la misma figura como la anterior, que a veces se usan estos de plásticos o a veces son moldes flexibles que se pueden usar una sola vez porque hay unos moldes plásticos que sí están normados, pero son de un solo uso y a veces se lo usa indefinidamente. Entonces, ningún extremo en los especímenes debe apartarse de los ejes en más de 0.5 grados, sino aquí vemos la perpendicularidad. Si es que no se cumple, estamos hablando mayor a 0.5 grados, puede repercutir en al menos 8% a la resistencia. Cuando los extremos no estén planos, podemos cortar o limarlos, eso está en ASTM 1231, o usar los pads, ¿no? O almohadillas que vemos aquí. Pero esos pads es importante también verificar el número de usos. Ya vemos aquí en esta diapositiva, la dureza, primero que nada, depende de la resistencia que estemos ensayando y de ahí es importante en nuestro mismo plan de calidad que teníamos en los agregados colocar el número de usos. ¿Por qué? A veces se ve en los laboratorios que están, como ustedes ven en esta gráfica, totalmente desgastados y a la final lo que va a hacer es que cuando se ensaye no vaya a ser representativo, ¿no? Va a fallar tal vez, como por ejemplo, si usamos va a fallar simplemente en esta parte y no va a reflejar la resistencia a la que está diseñada, ¿no? De ahí se debe realizar los ensayos de compresión de especímenes curados en húmedo. Para eso nosotros hemos realizado todo el curado en las fechas respectivas. Y de ahí, cuando ya ensayamos o cuando ya obtenemos la resistencia a la compresión, limpiamos las caras de los bloques superior e inferior y ahí lo alineamos y obtenemos nuestra resistencia. De ahí, si la resistencia obtenida es menor, examinamos el hormigón fracturado, como ven en esta gráfica. Eso es lo que les decía, aquí podemos ver, ya cuando nosotros hayamos ensayado, podemos ver igual si tal vez el agregado no era de calidad, como por ejemplo si se parte totalmente el agregado, o tal vez vemos algún material orgánico que al final se pasó en el control de calidad de los agregados, etcétera. Entonces, aquí podemos igual examinar este hormigón que acabamos de ensayar. De ahí los criterios de aceptación. Sabemos que si ya nosotros, por más que hicimos todo el procedimiento para que sea un hormigón de calidad, obtenemos la resistencia y no la obtuvimos, ¿qué significa que no la obtuvimos? Primero que nada, tiene que cumplirse que el promedio de todo el conjunto de 3 resultados consecutivos de ensayos de resistencia debe ser igual o superior a la resistencia especificada. Y ninguno puede estar 3.5 megapascales por debajo de la resistencia especificada. Esto es para compresión y para flexión es, en cambio, con el módulo de rotura y ningún ensayo debe ser menor a 0.5 megapascales, ¿no? Entonces, el ACI 214 nos da una variación de acuerdo a la desviación estándar, calificar en este caso a la planta, por ejemplo, menor a 2.8 excelente y mayor a 4.8 es pobre, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo de la evaluación de la resistencia a la compresión, de acuerdo a la ACI 214. Entonces vemos toda la fecha de moldeo, se le coloca la fecha de moldeo, el cilindro 1, el cilindro 2 y el promedio de los ensayos, ¿no? De 2 ensayos y el de 3 para cumplir la norma. Aquí vemos los criterios de aceptación de acuerdo a la norma y vemos si cumple o no cumple. Para ver mejor esta tabla, lo vemos aquí en esta gráfica, que nos indica el promedio móvil de 3 ensayos consecutivos debe ser igual o superior a la resistencia especificada. En este caso, si nos damos cuenta, la línea roja es F'C
y el promedio en los 3 cilindros es la línea Ploma, ¿no? Cumple. Y en este caso, ningún ensayo puede estar menor a 3.5 megapascales por debajo de la resistencia especificada, pero como damos cuenta aquí, también cumple, ¿no? Entonces, de una forma visual, eh, se puede ver si cumplía o no cumplía la resistencia. También hay otros factores que afectan la resistencia, lo encontramos en el ACI Materials Journal, que es un technical paper, que aquí nos menciona ciertos factores que van a afectar la resistencia, ¿no? Aparte de los agregados, de los materiales y todo lo que hemos visto, supongamos una tasa de carga lenta, carga excéntrica o extremo de capping convexo o moldes plásticos, ¿no? Entonces vemos cuánto afecta la resistencia simplemente por no considerar, supongamos, curado o no considerar las almohadillas, etcétera. Entonces, si no se cumple, nosotros ya vamos a recurrir a los núcleos, que este es eh, el ensayo no destructivo, que lo encontramos en la STMC 42, y ahí ya tenemos que hacer los núcleos. Pero antes de hacer los núcleos, podemos recurrir a los ensayos no destructivos, que tenemos la esclerometría y la velocidad de pulso ultrasónica. Entonces, tenemos el martillo de rebote, que colocamos el martillo, pulimos la superficie, perdón, de ahí lo presionamos y obtenemos una lectura un mínimo de lecturas de 8 a 10. Aquí es importante notar que si ustedes ven en el esclerómetro hay una curva ahí, pero esa curva es con los agregados normalmente de Estados Unidos, porque supongamos el esclerómetro Smith tiene la curva, pero ustedes lo tienen que hacer en su localidad, ¿no? Para poder ahí hacer alguna correlación entre ensayos destructivos y no destructivos y por ende ahí ya evitarse hacer la toma de núcleos. Lo mismo con el ultrasonido, ustedes saben que ven la velocidad de onda que se transmite en el elemento, entonces siempre no debe haber velocidades menores a 2000 porque nos indica que ha estado mal, supongamos, compactado. Y también nos da, o sea, con el ultrasonido podemos ver un poco parte del proceso constructivo como fue. Entonces, los factores que influencian el ultrasonido está el contenido de mortero, el proceso de curado, uso de acelerantes y cero de refuerzo, ¿no? Y de ahí, por último, vamos a ver los posibles daños en las estructuras de hormigón. Entonces, en la actualidad, el empleo del hormigón en las estructuras ha superado con creces el uso de otros materiales como el acero, la madera o la piedra. Esto sabemos que es debido a su bajo costo y a su facilidad para moldearlo, que va a permitir obtener formas muy diversas. Sin embargo, el hormigón armado tiene en su contra que está compuesto por dos materiales muy distintos, ¿no? Si bien podríamos decir que se compenetran de forma muy efectiva, igual no deja de ser una dificultad a la hora de la ejecución, ¿no? Por este motivo, no debe considerarse el hormigón como un material homogéneo, sino más bien es compacto e inerte con el medio que lo rodea, ya que en realidad se podría decir un sistema heterogéneo, ¿no? Porque tenemos cemento, agua, áridos, aditivos y en este caso el hormigón armado que lleva el acero, ¿no? Entonces, y tiene que soportar a lo largo de su vida eh, todo el conjunto de esfuerzos y solicitaciones. Por lo tanto, si a lo largo de todas las etapas que forman la vida de cualquier estructura de hormigón armado, o sea, el diseño, ejecución, la utilización, si no hemos tenido en cuenta todas estas consideraciones, la durabilidad finalmente se va a ver mermada, ¿no? Por el más probable ataque de sustancias agresivas o simplemente por no ser capaz de resistir todo para lo que fue diseñado, ¿no? Entonces, las situaciones capaces de provocar daños o patologías pueden ser, supongamos, eh, daños por agentes exteriores como ataques físicos, erosión, heladas, ataques químicos, ácidos o sulfatos, o daños intrínsecos como no estructurales, como por ejemplo asientos plásticos, retracciones o contracciones. Daños estructurales como por ejemplo compresión, tracción, flexión, cortante o torsión, que vamos a ver 3 ejemplos. Puede ser el fuego, puede ser sismo, impactos o suelos expansivos, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte lo que me centraré es en los daños estructurales intrínsecos,
del propio hormigón, y ojalá que en algún futuro, ojalá no sea muy lejano, podamos conversar un poco de los daños que aparecen en el hormigón por acciones un poco más extraordinarias. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es daños que aparecen en el hormigón, pero por consecuencia de las tensiones que han rebasado su capacidad, ¿no? En este caso vamos a ver el primer ejemplo, que es por compresión. Si nos damos cuenta aquí, vemos fisuras por compresión simple, vemos la rotura en la parte de la columna y vemos aquí un ejemplo, ¿no? Entonces, este aparece cuando una sección está sometida a un esfuerzo axial de compresión que actúa en el centro de gravedad. Esta fisuración es peligrosa, ya que aparece en un estado de pre-rotura aproximadamente al 90% de la capacidad portante, de ahí el riesgo potencial sea de derrumbamiento o colapso de nuestra estructura. Este riesgo se va a incrementar debido a la escasa capacidad de aviso de rotura, y el tipo de fisura que generalmente encontramos es la fisuración que se produce en paralelo, aquí vemos, en paralelo a la dirección del esfuerzo, ¿no? Ya esto va a depender también de la esbeltez, o sea, de la relación altura-espesor del elemento, o sea, si se corta la dilatación transversal en sus extremos, o también de la heterogeneidad del hormigón, ¿no? Por eso interfiere esa parte no solamente estructural, sino también del hormigón. Por eso hago énfasis en este ejemplo. Entonces, la fisuración puede aparecer con separaciones variables y cortando, formando ángulos agudos. Por otra parte, debido a la mayor deformación que sufre el mortero respecto al árido grueso, ante una compresión, es común la deformación de superficies de cizallamiento, ¿no? Entonces, supamos, ¿dónde encontramos este tipo de daños, digamos así, en pilares esbeltos? Que va a aparecer una fisuración peligrosa en la parte central del mismo y sobre una de sus caras. Van a ser fisuras finas y muy próximas unas de otras, siendo un índice bastante claro de inicio de pandeo. También en pilares fundidos con hormigones de mala calidad, porque la rotura empieza en la parte superior, dependiendo en la parte central, ya que el hormigón en esta parte superior que estoy indicando aquí va a ser más débil por las segregaciones que se produce durante el vertido, por ejemplo, por un mal vibrado. También puede aparecer en pilares hunchados, existe una compresión normal o la compresión principal. Entonces, ciertas recomendaciones que podemos seguir en este caso es, por ejemplo, el dimensionado incorrecto, ¿no?, de secciones y armaduras insuficientes, y mala selección de los materiales, ¿no?, por lo cual da un hormigón de mala calidad. Como les decía, puede ser que se segregue, ¿no?, en este caso. Entonces, en esta foto que vemos aquí se ve como el pilar se ha roto al no ser capaz de soportar la carga a la cual estaba sometido, ¿no?, siendo evidente en este caso el peligro de colapso instantáneo según la mayor o menor cuantía de la armadura que tengamos en este pilar. Y en este caso vemos que la rotura se ha producido en un plano oblicuo, formando aproximadamente unos 60 grados con aproximación a lo que sería la rotura por cortante, ¿no? Esta forma no es muy usual, pero sí aparece cuando nosotros tenemos hormigones muy, muy secos. Y de ahí el último ejemplo, que sería, si por cuestiones de tiempo, el último ejemplo es el de cortante, que en este caso sabemos que el hormigón armado es un material cuya resistencia cortante es pequeña y poco fiable, ¿no? Además, se da la circunstancia de que la rotura por cortante, como en este caso, es especialmente peligrosa y se desarrolla con tal rapidez que muchas veces no nos es posible tomar medidas de apuntalamiento o refuerzo que nos impidan que vaya a colapsar, ¿no? Esto hace que en este caso el hormigón como tal, subamos aquí, como vemos aquí, los esfuerzos cortantes la tiene la armadura, ¿no?, en particular el transversal, que serían los estribos. Entonces, las fisuras producidas por esfuerzos cortantes se presentan en perpendicular a las tensiones de tracción debido a la baja capacidad
mecánica del hormigón de soportar las tracciones, ¿no? Como por ejemplo lo vemos en este caso en vigas. Entre las recomendaciones, aparte de la ejecución y colocación de la armadura transversal, por ejemplo, estribos de 2 ramas, pues normalmente se ponen 4, colocación de estribos a veces de menor diámetro por simplemente ahorrarse, dice no, no pasa nada, o mayores separaciones a lo que nos dice el plano, o secciones insuficientes, o también cuando a veces se usa un hormigón de menor resistencia al estimado en los cálculos, ¿no? Entonces, en este caso, vemos un ejemplo de rotura por cortante de la viga, con las típicas grietas que vemos aquí a 45 grados, que los estribos no han sido capaces de evitar. Entonces, de ahí, como les mencionaba, ya hay otras causas que producen daños en las estructuras, como por ejemplo, si tenemos fuego, tenemos que usar ciertos agregados de baja coeficiente de dilatación térmica, por ejemplo, calizo, tijero, verificar las granulometrías que sean adecuadas, una compactación adecuada y garantizar los recubrimientos como capa protectora del acero. Entonces, para concluir esta presentación, primero es necesario siempre tomar en cuenta la importancia del control de calidad, así como el necesario rigor en la selección de los materiales, ¿no? Por eso comencé con los materiales y finalmente ya vimos un poco del control de calidad y procesos constructivos y qué pasa a la final con malos agregados, por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de compresión, ¿no? Y posterior ejecución de obras de hormigón armado en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. El rigor en el control de calidad es una garantía de un adecuado comportamiento estructural, lo que a la larga es una importante acción para la preservación del medio ambiente, ya que nos eleva la seguridad estructural y ofrece garantías de durabilidad. Los incumplimientos en las especificaciones en una etapa influyen en la calidad de otras etapas, ya que si nosotros no consideramos los agregados de calidad, ya vieron que a la final lo que repercute es ya cuando esté fundido y van a afectar las propiedades del hormigón, ¿no? Y el comportamiento estructural de los elementos, ¿no? Yo les puse solo 2 ejemplos, pero podíamos igual mostrar un poco más de la torsión, un poco más del pandeo, etcétera, ¿no? Pero por motivos de tiempo igual he querido abarcar un poco desde los agregados hasta el control de calidad. Y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta presentación y no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias, doctora. Procederé a leer las preguntas y mandarlas. La primera, si curamos los especímenes en las mismas condiciones que el elemento hormigonado en obra, ¿tendremos la misma resistencia? Claro, esta es una muy buena pregunta, pero también tenemos que verificar otras cosas, ¿no? Porque solo está mencionando el curado. ¿Qué pasa si nosotros hicimos el mismo curado, pero a la final el elemento hormigonado en la obra no fue vibrado adecuadamente? O sea, a la final no va a representar la misma resistencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtenemos la resistencia de aquí, va a repercutir ya todo el proceso constructivo. Lo que eso sí es importante notar, que va a dar muy parecido, si es que tomaron en cuenta todo el proceso constructivo, todas las características, etcétera, va a dar muy parecido. Por eso es que en la norma, por ejemplo, cuando hay un reclamo de resistencia, se obtiene el núcleo del elemento, tenemos las normas que tienen que cumplir con cierto porcentaje, al menos, de la resistencia de diseño. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, ¿los agregados como la arena y la piedra deben mantenerse hidratados? Ya, deben mantenerse hidratados. Claro, sí se pueden, especialmente supongamos en países calurosos, como supongamos Guayaquil, donde el sol, si los agregados están a la intemperie, se podría mantener hidratados, pero es importante notar que eso, si se permanecen hidratados, hay que tomar en cuenta el agua que tienen los agregados, ¿no? Para el diseño. O sea, si se los mantiene seco, bueno, ya se sabe más o menos cuánto tiene el porcentaje de humedad que tiene, yo que sé, 0.4, se lo hace en el diseño. Si se los mantiene hidratados, igual eso se lo tiene que considerar en el diseño. O sea, debe permanecer hidratados mucho mejor pero siempre acuérdense de que eso que permanece hidratado
va a repercutir y va a influir, y va a aportar, esos agregados van a aportar algo al diseño, ¿no? Entonces es importante también tomarlos en el diseño como tal. Muchas gracias, doctora. Un comentario de Juan de Dios. Excelente posición, un paseo por el control de calidad. Enhorabuena. Bueno, la siguiente pregunta es de Ángel Navarro. ¿Usar agregado grueso con cantos redondeados no afecta al agarre entre la pasta de cemento y el agregado? Y la siguiente Claro. pregunta, comparación de los agregados gruesos con cantos afilados. Ya, sí, justamente en la diapositiva que veíamos de los agregados, voy a ir un ratito aquí que podíamos ver, lo importante en cuanto a los agregados es, sí, verificar la forma, porque nos va a repercutir, como veíamos aquí, ¿no? En esta gráfica. Entonces, ¿qué yo les decía? Que si teníamos partículas esféricas, o sea, como las de aquí, van a dejar menos espacios, o sea, va a tener un mejor empacado, ¿no? Entonces, vamos a requerir menos pasta. Si tenemos así, vamos a requerir más pasta y por ende lo que vamos a tener es un hormigón así, que a la final se puede segregar, necesita más pasta, va a ser mucho más costoso, tal vez se puede, con mucho más pasta, se puede obtener la misma resistencia que el de acá, pero a la final, si con nosotros comparamos igual los costos, va a ser mucho más costoso porque requerimos más pasta, ¿no? Más pasta se refiere a más cemento y el cemento veíamos que es uno de los componentes más caros del hormigón, ¿no? Por supuesto, doctora. Muchas gracias. Bueno, también nos comentan que muchas gracias y saludos desde Colombia, hermanos ecuatorianos. Bueno, pasaremos a la, si no tienen más preguntas, a la sección de vamos a regalar un libro PCA. Doctora, si me pudiera hacer el favor de escoger un participante al azar y darle bueno, preguntarle lo que usted guste en cuestión del webinar y usted elegirá si es correcta o incorrecta la respuesta y nosotros nos encargaremos, en dado caso que sea correcta, de hacerle llegar el libro PCA. ¿Cojo un estudiante al azar o hago la pregunta y el primero que alce la mano? Si gusta a escoger a alguien o el primero que levante la mano, como usted guste. Ya, ya podría ser, ¿cuáles son los tres tipos de, no, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, para el fuego, cuando estamos hablando del fuego, que es lo último que hablé? Listo. Malcolm, ya puedes abrir tu micrófono, te lo habilité. Aló, ¿sí se me escucha? Sí, ¿podrías presentarte, de favor? Nombre, Sí, país y universidad. ya, mi nombre es Malcolm Mora, soy de Ecuador, de la Universidad ESPOL, y recomendaciones para lo que vendría a ser fuego. Primero, contar con un buen recubrimiento, porque quien le da la resistencia al fuego vendría a ser la parte en un punto de fusión muy bajo, porque si no parte, pues es el trabajo conjunto el cual le da esa resistencia. Bueno, creo que esa sería su respuesta, doctora. ¿La considera correcta o incorrecta? Sí, solo una, bueno, pregunta adicional para él también. ¿Qué pasa con los agregados en este caso, cuando estamos hablando del fuego? ¿Qué tendríamos que considerar? En el caso de los agregados, pues que el punto de fusión no sea muy bajo para que sí pueda... habría de considerar bien el punto de fusión, porque si es muy bajo, entonces sería ya error por parte del agregado.
Está bien, eso más la otra respuesta, sí, sí la considero válida. Perfecto. Bueno, entonces ya nosotros junto con Angie nos pondremos de acuerdo contigo, Mal, en estas semanas para hacerte llegar el libro. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Angie también, que esté muy bien cómo llevó el webinar. Y bueno, espero contar tal vez otra vez también para contar un poco más el hormigón con la experiencia y todo lo que he aprendido hasta ahora, ¿no? Igual siempre abierta a eso. Gracias. Muchas gracias. Le tomaremos la palabra.